El día de hoy vamos a exponer un artículo de AJR llamado Una revisión de la escala actualizada de lesiones renales asociadas de la Asociación Estadounidense para la Cirugía de Trauma para facilitar el manejo multidisciplinario. Estos son sus autores y estas son sus afiliaciones. El objetivo de la presentación es revisar la escala de lesión renal revisada por la Asociación Estadounidense para la Cirugía del Trauma, que se hizo en el 2018 para identificar los términos comúnmente utilizados en las discusiones entre radiólogos, cirujanos y aplicar correctamente los nuevos parámetros para la clasificación de los hallazgos por tomografía multidetector en el traumatismo renal. Como introducción tenemos que el trauma renal es aproximadamente el 89% de todas las lesiones renales ocurren por traumatismo renal cerrado. Las causas más comunes son colisión de vehículo de motor, caída de altura y los accidentes deportivos. El mecanismo más frecuente de lesión por este tipo de traumatismos es la desaceleración. Los pacientes que sufren una lesión abdominal cerrada tienen un traumatismo renal en el 8 al 10% de los casos. Y se informa que la lesión renal ocurre en el 6% de los pacientes que presentan mecanismos penetrantes, ya sea por heridas de arma blanca o por proyectil de arma de fuego. Y estas lesiones están asociadas generalmente a lesiones más graves. La tomografía se ha convertido en el gol estándar para el diagnóstico de los nuevos patrones de lesión que no se describieron en la escala anterior creada por Moore y colaboradores. Entre los nuevos hallazgos que tiene la tomografía se encuentra la hemorragia activa, los pseudoaneurismas, las fístulas arteriovenosas, las lesiones vasculares de tipo segmentario y las lesiones del sistema colector. El traumatismo abdominal penetrante afecta aproximadamente al 35% de los pacientes ingresados en los centros traumatológicos urbanos y al 1 al 12% de los ingresos en los centros suburbanos o rurales de Estados Unidos. El trauma penetrante del riñón por heridas de arma blanca o por heridas de arma de fuego representan solamente entre el 1.4 y el 3.3% de todas las lesiones renales traumáticas. Y como dije anteriormente, para el nuevo protocolo se utiliza una tomografía multidetector tanto de abdomen como pelvis contrastada para realizar el diagnóstico en los pacientes que son hemodinámicamente estables, ya que los pacientes que están inestables hemodinámicamente tienen que ingresar a cirugía. La técnica para realización del estudio en un paciente con sospecha de trauma renal, ya sea penetrante o cerrado, es utilizar un tomógrafo multidetector y aplicar medio de contraste. El bolo intravenoso tiene que ser entre 100 a 150 mililitros de contraste no iónico yodado a una velocidad de 4 a 6 mililitros por segundo. La adquisición de las imágenes, según este paper, tiene que ser con un retraso de 70 segundos, es decir, en la fase venosa portal, y tiene que adquirirse helicoidalmente con un grosor de 0.625 milímetros. También como recomendación dicen que estas imágenes deben ser revisadas inmediatamente por el radiólogo para determinar la necesidad de la urotomografía por TC que se debe de adquirir a los 9 minutos. El paper también habla de que la urotomografía por TC no se recomienda de rutina. Ahora, con referente a la urotomografía, dice que no se debe realizar de forma rutinaria, ya que por el principal motivo es la dosis de la radiación adicional que se le proporciona a los pacientes y que pacientes que están hemodinámicamente inestables o neurológicamente inestables pueden esperar un tiempo para realizar posteriormente la fase tardía. También que la presencia del radiólogo es necesario para poder identificar la necesidad de imágenes adicionales, ya sea agregando una fase arterial en los casos de una sospecha de lesión vascular.
Esta es la escala de lesión renal de la Asociación Estadounidense para la Cirugía del Trauma, actualizada en el 2018. Como dije anteriormente, la primera escala fue propuesta por Moore y colaboradores, que servía para aplicarla en el momento de la cirugía y facilitar las investigaciones clínicas y así reflejar el efecto de la gravedad de la lesión orgánica y ver el resultado que tenían en los pacientes. Esta escala se hizo inicialmente en 1989, dado que la tomografía fue un método que fue evolucionando, se pudieron adquirir una mejor visualización de las lesiones y se describieron muchos más patrones de lesión que en la escala original no estaban agregados, y por eso se tuvo que actualizar esta escala para agregar esos nuevos hallazgos. Bueno, entonces la escala tiene 5 grados. El grado 1, los hallazgos que vamos a ver por tomografía es el hematoma subcapsular y la contusión renal sin laceración, o podemos observar ambos patrones como una forma de referencia para poder reconocer estos hallazgos. Vamos a tener en cuenta que siempre las contusiones y hematoma subcapsular están relacionados solamente a lesiones grado 1 y la vamos a observar en la tomografía como áreas ovoides o redondas mal delimitadas con escaso realce en la tomografía en fase venosa, mientras que los hematomas subcapsulares se van a ver como acumulaciones de líquido en forma de media luna que no realzan y que estos pueden ejercer algún efecto de masa sobre el parénquima renal. Bueno, acá observamos dos imágenes. La imagen 1 es un masculino de 18 años que sufrió una herida por proyectil de arma de fuego a nivel del abdomen. Observamos una tomografía en plano de adquisición axial, donde observamos con la flecha blanca, aquí, una imagen hipodensa, en esta zona, una imagen hipodensa, ¿sí?, mal definida a nivel del polo medio del riñón izquierdo, que es compatible con una contusión renal. En la imagen 2 observamos una tomografía en plano axial también con contraste endovenoso en fase nefrográfica, donde observamos un hematoma subcapsular, ¿sí? Vemos una lesión hipodensa a nivel del parénquima renal en forma de media luna que está ocasionando compresión sobre el parénquima sano. No observamos como tal una laceración renal. Bueno, en el grado 2, las características a diferencia de este es que vamos a observar un hematoma perinéfrico confinado generalmente confinado a la fascia de Gerota, y la presencia también de laceraciones. Tanto el grado 2 como el grado 3 se van a caracterizar porque tienen la presencia de laceraciones, algo que el grado 1 no presenta. La laceración del grado 2 es una laceración del parénquima renal que tiene que ser menor o igual a 1 centímetro para poder diferenciarlos del grado 3, que tiene que ser mayor de 1 centímetro. Los hematomas perinéfricos agudos suelen observarse como un área de atenuación de más de 30 a 90 unidades Hanfield. La diferencia entre una hemorragia o un hematoma perinéfrico versus un hematoma subcapsular está en referencia a sus márgenes, ya que los hematomas subcapsulares tienen márgenes definidos, mientras que los hematomas perinéfricos y las hemorragias no están presentando estos márgenes definidos. Acá en esta imagen tenemos el caso de una mujer de 31 años que cayó sobre una losa de hormigón. Observamos una tomografía contrastada en plano axial, donde observamos a nivel del
riñón izquierdo una laceración renal en esta parte, a nivel de la cara anterior del polo medio del riñón izquierdo, y observamos una imagen hipodensa perirrenal, que es un hematoma perirrenal, que cuando podemos medir mediante el ROI las unidades Hanfield de este hematoma, generalmente vamos a observar un pequeño realce durante la fase arterial y venosa, y que va descendiendo en la fase tardía. El grado 3 de la escala corresponde a un desgarro del parénquima renal de más de 1 centímetro de profundidad y que no presenta ruptura del sistema colector. También en la nueva clasificación de la escala se agregan lo que son las lesiones vasculares, las cuales son el pseudoaneurisma y la fístula arteriovenosa. Tanto el pseudoaneurisma como las fístulas arteriovenosas las vamos a observar como unas áreas que presentan un realce durante la fase arterial y la fase venosa, y que posteriormente esta atenuación va cayendo en la fase tardía. Los pseudoaneurismas se caracterizan porque vamos a observar más que nada una imagen redondeada o ovoidea a nivel de algún vaso, generalmente la arteria renal, que presenta este realce durante las fases arteriales y que va decayendo con el paso de las fases. Tenemos dos casos, el de la imagen 1, una mujer de 71 años que se cayó por un tramo de la escalera. Observamos una tomografía en plano de adquisición axial, en una fase nefrográfica también. Observamos una laceración a nivel del parénquima renal con una imagen hipoatenuante perirrenal, que es un hematoma perinéfrico, pero observamos también que hay extravasación de sangre en toda la fascia de Gerota que está contenido por esta, que corresponde a sangrado activo, y eso nos hace pensar en una clasificación grado 3. Además de que también tenemos esta laceración que presenta más de 1 centímetro, en este caso eran 18 milímetros que presentaba el paciente. El segundo caso es un hombre de 31 años implicado en un accidente automovilístico. Observamos un plano de adquisición axial en fase nefrográfica, donde observamos una contusión renal con presencia de un hematoma perirrenal y líquido libre a nivel de la fascia de Gerota, en el espacio perirrenal, y que en las fases tardías observamos que no hay extravasación del medio de contraste, sino que este se mantiene. Esto es algo bastante importante, ya que si el paciente llegase a presentar una pérdida de orina o extravasación del medio de contraste en las fases tardías, debemos de sospechar en un traumatismo grado 4 y no en un grado 3. Tenemos otro caso, un hombre de 25 años con una herida penetrante en flanco derecho. Observamos una tomografía en fase nefrográfica, observamos una laceración del parénquima renal en el polo inferior del riñón derecho, con su hematoma perirrenal, y a nivel de la arteria renal observamos también la formación de un pseudoaneurisma. Hay que tener en cuenta que las formaciones de las fístulas y los pseudoaneurismas son más frecuentes en los traumatismos penetrantes, y los sangrados son más frecuentes en los traumatismos de aceleración y desaceleración. En la escala grado 4 vamos a observar 5 diferentes lesiones que puede presentar el parénquima renal, pero como tal, el grado 4 del traumatismo renal, de la lesión renal, corresponde a 3 características principales: que presente una laceración a nivel del parénquima renal, una laceración también del sistema colector, o la presencia de lesiones vasculares, que son segmentarias. Estas son las características principales. Entonces vamos a observar que el grado 4 se caracteriza
inicialmente por un desgarro parenquimatoso que se extiende completamente hasta el sistema colector y hay extravasación de la orina. Otra característica del grado 4 es que puede haber una laceración a nivel de la pelvis renal o la rotura completa de la unión ureteropiélica. Puede haber también una lesión segmentaria de la arteria renal o de la vena renal, ocasionando una zona de infarto. También puede haber una laceración a nivel parenquimatosa que ocasione un sangrado profuso y que se extienda más allá de la fascia de Gerota, es decir, que afecte el retroperitoneo o el peritoneo. O puede haber una lesión a nivel de la arteria renal que ocasione un infarto completo o un infarto segmentario, es decir, que haya una trombosis que ocasione estos cambios. La forma en que podemos diferenciar los infartos renales versus un hematoma intraparenquimatoso es que la característica de los infartos es que los vamos a observar en una forma de cuña, que estos no van a presentar un realce y que tienen una base más ancha que la cápsula y el vértice siempre está apuntando hacia el hilio renal. Tenemos un caso de un paciente masculino de 32 años que presenta una herida por proyectil de arma de fuego a nivel de flanco derecho, donde observamos en la imagen 1 una tomografía en plano de adquisición axial, en fase arterial, arteriovenosa en realidad, donde observamos una laceración a nivel del parénquima renal con presencia de formación de un hematoma perirrenal y presencia de sangrado dentro de la fascia de Gerota. Pero en las fases tardías observamos cómo hay extravasación del medio de contraste o de la orina, y que no solamente observamos esto en este paciente, sino que observamos el trayecto por donde entró la bala y también hay extravasación por los tejidos blandos hasta afuera. Tenemos otro caso, un masculino de 22 años que estuvo involucrado en un accidente de tránsito. Observamos en esta tomografía en plano de adquisición axial la presencia de unas áreas de infarto a nivel del polo superior y polo inferior del riñón izquierdo, la presencia también de un hematoma perirrenal y sangrado a nivel de la fascia gerota, y observamos una área que es hiperdensa en comparación con el resto de las áreas, que era compatible con una zona de sangrado activo y salida del medio de contraste. Bueno, del realce del medio de contraste. Tenemos una femenina de 24 años que estuvo involucrada en un accidente también automovilístico, donde observamos en esta tomografía en plano axial, en la uroexcreción, donde observamos el hematoma perirrenal y la extravasación de sangre, a nivel peritoneal. Todas estas imágenes son compatibles con lesiones grado 4, según la escala de la AAST. Tenemos el grado 5, que se caracteriza por dos características principales: es que haya una alteración a nivel del hilio, afectando principalmente a la arteria o la vena, o que haya una pérdida de la anatomía completa a nivel del riñón. Estas son las dos características principales. ¿Y qué es lo que vamos a observar? Vamos a observar en este paciente masculino de 49 años que estuvo involucrado en una colisión de vehículo motorizado. Observamos en esta tomografía con contraste en tiempo venoso, observamos un estallido renal prácticamente, con presencia de sangrado a nivel de la fascia gerota, que también estábamos observando sangrado a nivel peritoneal. Observamos que en este plano de adquisición coronal, parte del parénquima renal
¿sí? Que era el polo superior, estaba presentando realce, pero toda la morfología del riñón se perdió completamente. Encontramos también un área de sangrado en esta parte que en los planos posteriores desaparecen. Hay que tener en cuenta varias cosas para clasificar el trauma renal, como dije anteriormente. Una forma fácil de reconocerlos es buscando las características principales de cada uno de los grados. El grado 1, que nada más presenta contusión o un hematoma subcapsular. El grado 2 y el grado 3, que se caracterizan por las laceraciones a nivel del parénquima. Para el grado 2, que tenga una laceración menor de 1 centímetro, y para el grado 3, que tenga mayor de 1 centímetro. El grado 4 se caracteriza principalmente por la extravasación de orina, ya que si sospechamos de una laceración grado 3, pero observamos que hay extravasación de orina en fases tardías, debemos inmediatamente cambiar nuestra perspectiva de diagnóstico y clasificarlo como un grado 4. Y el grado 5, que de manejo meramente quirúrgico, se caracteriza porque hay una pérdida de la morfología a nivel renal, o cuando hay un infarto completo de esto por una ruptura a nivel del hilio renal. Como conclusión, tenemos que a medida que va evolucionando las opciones de manejo y del trauma renal, así como las técnicas de imágenes siguen mejorando, hay factores a considerar en el momento en que se atienda al paciente. La clasificación de la Asociación Americana para la Cirugía de Trauma, con esta nueva actualización, lo que desea es que el sistema sea bien conocido tanto por los radiólogos y los cirujanos cuando haya un trauma agudo a nivel del riñón, y que eh, sea una forma de realizar un informe más homogéneo para que pueda ser interpretado por los diferentes colegas. Otras referencias que utilicé para este artículo, tenemos el Kidney and Neurotrauma. Esta es la asociación, esta es la Asociación de Emergencia de Cirugía, que fue una guía que sacó posteriormente, donde nos habla acerca del trauma a nivel renal en niños, donde tenía unas guías específicas para esto, donde la tomografía por contraste también es un estudio de elección en los pacientes que están inestables hemodinámicamente, y que no solamente la ecografía es el método de diagnóstico para esto, sino más que nada es la tomografía cuando se está sospechando de un trauma renal y que esté ocasionando un compromiso hemodinámico. Y los otros papers, prácticamente con referente a la evaluación de las imágenes para el trauma abdominopélvico por armas de fuego y el trauma penetrante, lo que recomiendan es guiarse por lo que dice la Asociación Americana para Cirugía de Trauma. Muchas gracias. Este es el paper para los que los deseen complementar y seguir leyendo.